Hola a todos. Voy a realizar a continuación una serie de pequeños videotutoriales con el fin de explicar algunas herramientas y aspectos fundamentales de Adobe Illustrator. En este primer evento voy a empezar a contextualizar un poco acerca de la manera como funciona Adobe. Em, una vez nosotros hemos abierto el programa, en este caso yo tengo la versión aquí de CC 2015, pues tenemos tanto en Windows como en Mac la opción de ver la apariencia de la interfaz de esta manera. En Mac veremos atrás de Illustrator, veremos ventanas o cualquier elemento que esté dispuesto en el escritorio del sistema. En este caso estoy trabajando en Windows, entonces lo que vamos a ver nosotros es un gran espacio en gris oscuro que equivale precisamente pues a la zona de escritorio, en este caso zona de escritorio particular del programa. Entonces una vez nosotros creamos un archivo o vamos a crear un archivo, inmediatamente se nos abre una ventana de diálogo que nos pide una serie de información. En este caso, por ejemplo, yo voy a crear un archivo que se va a llamar archivo 1. Lo voy a hacer con el perfil de impresión, una sola mesa de trabajo, un formato A4 y voy a trabajar en este caso con un modo de color CMYK, una resolución de rasterizado en alta y un modo de previsualización por defecto. Voy a darle OK y lo que vemos acá nosotros es precisamente nuestro espacio de trabajo. En una primera instancia hemos visto una denominación dada por Illustrator, las últimas versiones de Illustrator, que se llama mesas de trabajo, y que en este caso equivale tanto como si fuesen páginas, como si fuesen diferentes mesas a partir de las cuales yo puedo realizar el diseño de diferentes piezas y puedo imprimir, hacer impresión de estas mesas de trabajo como si fueran páginas de un pequeño documento. Por ejemplo, si yo le digo aquí una mesa nueva de trabajo, pues nos crea precisamente una mesa junto a la otra. Si creamos más, pues nos va a seguir generando toda una línea de mesas de trabajo. Vamos a darle acá la opción de quitar, vamos a dejar solamente una mesa de trabajo. Siempre los archivos de Adobe Illustrator se van a presentar, digamos que con este esquema de presentación visual. Tenemos un espacio en gris que equivale al escritorio y un espacio en blanco que equivale a la hoja de papel, a la pantalla del dispositivo, a la pantalla web. Importante tener en cuenta es que siempre, como en los programas de Adobe, tenemos al lado izquierdo la caja de herramientas, tenemos al lado derecho en las últimas versiones una versión condensada de los paneles de herramientas. Aquí tenemos diferentes herramientas de Illustrator, simplemente tenemos que hacerle clic a cualquiera de sus iconos. Si hacemos clic en las pestañas, pues nos aparece. Muchas veces tendremos que ampliar las barras de herramientas para ver la mayoría de su contenido, y dándole clic a estos iconos, voy a mostrar acá por ejemplo, vamos a ver diferentes opciones de configuración de ese panel o la llamada de ciertas herramientas extras que están contenidas en este panel. Fíjense que yo puedo aquí achicar los paneles todo lo que yo quiera, y siempre veremos en los paneles de Illustrator esta serie de elementos, de iconos que nos permiten también ampliar ciertas cosas. Por ejemplo, siempre veremos esta opción, este icono que involucra el crear un nuevo elemento dentro de este panel. Por ejemplo, tenemos el panel de pinceles, lo que significa que con este crearemos un nuevo pincel, y con este icono parecido a una caneca de basura pues eliminaremos el pincel. Si abrimos capas, tendremos también la opción de crear una nueva capa o eliminar la capa seleccionada. Entonces todas las herramientas de los paneles van a tener en esencia este manejo. Tal vez algunas no lo tengan, como por ejemplo esta herramienta de degradado, inclusive la herramienta de transparencia, pero siempre habrá este tipo de posibilidades en la mayoría de herramientas. Si vemos también la caja de herramientas, vamos a ver que cada icono que posee esta flechita que vemos acá, este pequeño triangulito, representa la existencia de dos o más alternativas de esa herramienta o un contenido de dos o más herramientas. Por ejemplo, esta nos permite elegir de manera directa
un punto o un elemento de un trazado, mientras que este nos permite seleccionar el trazado completo. Por ejemplo, tenemos esta opción que nos permite hacer, vamos a darle clic acá. Ok, bien, aquí vemos esta herramienta que vamos a ver si nos permite extender, o esta. Listo, aquí nos sale otras características. Si hacemos doble clic, vamos a ver en cada herramienta que nos puede llegar a salir unos cuadros de diálogo. Por ejemplo, aquí la varita mágica, cuando hacemos doble clic nos sale un pequeño cuadrito de diálogo que nos da cierta información que nosotros podemos empezar a configurar para que haga una determinada tarea en específico. Si hacemos clic en pluma, retenemos haciendo el clic unos 2 o 3 segundos, vamos a ver que se nos despliegan las diferentes herramientas contenidas en este icono. Aquí hay diferentes herramientas. Si hacemos lo mismo aquí, por ejemplo, en la figura geométrica que acabo de retener unos segundos, nos sale una serie de elementos. Si damos doble clic en ocasiones, por ejemplo aquí no pasó nada, pero en cambio en pincel sí nos empieza a aparecer información. Vamos a ver si aquí nos aparece, aquí en opciones de herramienta borrador nos aparece también una serie de información que nosotros podemos configurar. Digamos que es una manera muy interesante de poder empezar a trabajar y entender cómo funciona Illustrator. Importante es que cada herramienta que nosotros tengamos seleccionada o cada elemento dentro del diseño nos va a cambiar este elemento que vemos acá, que es la barra de propiedades. Cada elemento que nosotros tengamos va a cambiar en su apariencia, va a hacer que cambie en apariencia la barra de propiedades, y al mismo tiempo, si nosotros tenemos seleccionado una herramienta, nos va a dar características distintas de configuración. Aquí tenemos, por ejemplo, texto que he añadido y he hecho algunos cambios. Entonces la idea es que vayamos trabajando con cada una de estas herramientas. Importante es que tengamos claro que elementos de configuración de color, de cambio de color, son precisamente estos que vemos acá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este cuadrito llenito de negro completamente involucra el color de relleno de las formas, y este de abajo el color de relleno del trazado o del contorno. Y esta es una manera automática de generar color, por ejemplo, color de relleno sólido, degradado y ningún color. Si nosotros tenemos un objeto que en este caso tiene un relleno y oprimimos ñ, pues nos quita precisamente el color de relleno. Esto es porque existe en Illustrator, como la gran mayoría de programas de Adobe y la mayoría de programas existentes en el mercado, la opción de utilizar atajos de teclado rápido. Las herramientas, como ustedes ven, de Illustrator empiezan con su nombre y tienen entre paréntesis las teclas de acceso directo que permiten su ingreso rápido o su llamado rápido. Entonces esto es algo súper importante a tener en cuenta. Digamos que esto es grosso modo una introducción fundamental hacia la herramienta. Tenemos el menú de archivo, el menú de edición, que nos permite tanto editar objetos como los documentos. El menú de archivo, pues en donde podemos abrir, guardar, cerrar archivos. Podemos también hacer ciertos ajustes a los documentos. El menú de objeto, en donde tenemos opciones diferentes a los de los paneles y diferentes a la caja de herramientas, que involucran la manipulación de los objetos que tengamos en el lienzo o en el área de trabajo, trabajo con texto específico, operaciones de selección y operaciones concretas de efectos. En este sentido existen dos grandes grupos, que son efectos propios de Illustrator y efectos de Photoshop, en donde una vez se aplican, pues se asume una apariencia muy similar a mapas de bits. Aquí vemos algunas opciones que tienen que ver con las características de visualización, tanto de herramientas, de elementos visuales que ayudan a la comprensión de el comportamiento de Illustrator. Por ejemplo, nosotros podemos decirle aquí que nos muestre las reglas, y aparecen inmediatamente las reglas del documento.
El menú ventana es muy importante porque el menú ventana primero nos muestra todos los posibles paneles que nosotros podemos hacer un llamado, por ejemplo, información. El panel de información pues nos puede estar mostrando información pertinente de un determinado elemento, por ejemplo el cursor, cómo se mueve, qué posición está en el eje X y Y. Si hacemos clic acá nos aparece el tamaño del rectángulo. Vamos a hacer ahora algo importante, podemos añadir esta ventana que en este momento está flotante, se la podemos añadir a este grupo de paneles y queda unida a él. Aquí vemos algo importante y esto como un entre comillas, ya que tenemos la oportunidad, esto que ustedes están viendo acá es el interior del objeto rectángulo que está en la capa 1. Si yo le doy clic acá, pues me encuentro con simplemente el objeto, pero cuando doy doble clic empiezo a entrar al interior de cada elemento. Vamos a ver aquí en el panel capa qué sucede. Si yo salgo de acá, fíjense que la visualización de la capa cambia, mientras que si yo doy clic aquí o clic acá, pues todavía no aparece nada. Que lo que tengo que hacer, simplemente dar doble clic sobre los elementos cualquiera y él nos va a introducir en su interior y nos va a mostrar ciertas características que de otra manera tal vez no podrían verse, pero pues por ahora simplemente quería mostrarles porque eso es un elemento importante de la interfaz. Algo chévere de Illustrator es la posibilidad de cambiar esta apariencia general de la interfaz y es haciendo llamados a espacios de trabajo. Por ejemplo, si le decimos diseño, nos va a cambiar la apariencia un poco, nos muestra unos paneles y nos deja de mostrar otros. Le podemos decir, por ejemplo, pintura y nos cambia la apariencia otra vez. Podemos hacer que si hacemos un llamado de ciertos elementos dentro de este espacio, nosotros guardemos el espacio de trabajo con un nombre. Por ejemplo, nuevo espacio de trabajo, aquí podríamos llamarlo de otra manera e inmediatamente nos haría el llamado de ese espacio de trabajo. Importante es porque podemos configurarlo de acuerdo a las características que nosotros queramos darle según el trabajo que estemos realizando. Entonces es bien interesante en este sentido. Para finalizar, algo súper importante en este sentido con respecto al espacio de trabajo es que aquí tenemos unos elementos que nos permiten a nosotros automatizar ciertas cosas una vez hemos configurado el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos editar mesas de trabajo, podemos hacer que la mesa de trabajo cambie su tamaño si es necesario. Teníamos un formato inicial de A4 pero podemos cambiarlo a esta instancia, le damos enter y precisamente cambiaría. Aquí le decimos ok y pues simplemente cambia. Entonces obviamente es importante tener en cuenta que estas configuraciones del espacio de trabajo es algo que nosotros tenemos que hacer desde un principio para tener ajustado el documento desde el inicio y no tener inconvenientes, pero quería mostrarles esta opción. Bien, esto es básicamente como el espacio de la manera como nosotros podemos trabajar y dependerá mucho de la forma en que nosotros vayamos a realizar cualquier tarea. Entonces ya podemos iniciar con estas herramientas esenciales que vamos a ir estudiando.